mañana. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí. No se imaginan cómo me da gusto mirarles a cada uno de ustedes y estar ya pues muy preparados, muy listos para oír la palabra de Dios en esta mañana. Quiero que abran su Biblia ahí donde están de pie todos. Capítulo 6 del libro de los Efesios. Mientras iniciamos nuestro siguiente libro, que vamos a estudiar, pues voy a traerles unos mensajes para animarnos, para fortalecernos, para que podamos, a través de la enseñanza de la Biblia, tomar ánimo para seguir adelante, que es muy necesario. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia o en el poder de su fortaleza. Vamos a ver qué podemos en esta mañana hablar acerca de este tema tan importante. Pero antes, ¿qué le parece si le pedimos a nuestro Señor que nos anime, que nos fortalezca, que esta palabra sea de bendición para sus vidas? Ahí donde están, Padre Celestial, que esta palabra, Señor Jesucristo, fortalezca nuestras vidas, nos ayude a continuar, nos aumente el ánimo, la fe, la fortaleza, la confianza en ti, para continuar caminando, Señor, en tus caminos, en tu camino, hasta la recta final, hasta donde tú nos quieras llevar, Señor Jesucristo. Si nos quieres llevar a dormir o quieres que seamos nosotros transformados estando en vida, lo que sea, Señor, vamos a estar muy contentos por ello. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Tomen sus lugares, por favor. Quiero hablarles de esto que el apóstol Pablo escribió, y vamos a hablar de este tema y vamos a decir que estamos fortaleciéndonos en Dios. Es algo que necesitamos aprender para poder nosotros seguir adelante. Y la razón es porque nosotros hemos sido llamados a pelear. Hemos sido llamados a no darnos por vencidos. Hemos sido llamados para permanecer hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, sirviéndole a Él con todo nuestro corazón. Y esto es lo que causa en nosotros algo en aquel que nos ha dicho: yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Escuchen ustedes las palabras que Dios está diciéndonos: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso significa que no vamos nosotros caminando solos. Hay alguien que va con nosotros, que nos va animando, que nos va fortaleciendo, que nos va cada día preparando para que aprendamos a caminar cada día más y más y más con más ánimo, con más confianza con Él. En otras palabras, Él es el que nos da el ánimo, el poder, nos da la energía para que podamos nosotros seguir viviendo para Él. En la vida cristiana no puede haber de ninguna forma cobardes que se queden en el camino. No puede haber personas que a la mitad del camino avienten la toalla y dejen de pelear. No, de ninguna manera. Cristo nos llamó para que nosotros llegáramos hasta la meta, que no nos quedáramos a la mitad del camino, sino antes, al contrario, que nos animáramos y que pudiéramos nosotros salir hasta la meta, que es precisamente el fin del llamado que Dios nos hizo.
No puede haber personas que a la mitad dejen de pelear o digan que ya están muy cansados o que son demasiadas las pruebas, que son demasiadas las luchas, que son demasiadas las tribulaciones y que ya no pueden seguir adelante. Y lo único que esa persona demuestra cuando tiene una actitud similar a esta es que es muy probable que no sea hijo de Dios. ¡Aleluya! ¿Saben ustedes por qué? Porque los hijos de Dios deben de tener una actitud completamente y totalmente diferente. Totalmente diferente. Esa es la razón por la que el apóstol Juan escribió en Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 que nosotros aquí donde estamos que es porque hemos nacido de nuevo. Escuchen bien lo que el apóstol Juan está diciendo cuando dice que aquel que es nacido de Dios se convierte inmediatamente, o pudiéramos decir por naturaleza, escúcheme bien, se convierte en un vencedor. Por eso yo creo que una persona que no puede continuar, que se siente cansado, que ya siente que no va a poder seguir, que avienta la toalla a la mitad del camino, que deja de luchar, es muy probable que no haya nacido de nuevo, porque el que ha nacido de nuevo inmediatamente adquiere una naturaleza de un verdadero vencedor. Escuchen que esto es muy valioso y muy importante para cada uno de nosotros. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. ¿De qué está hablando? Está hablando de la nueva especie, está hablando de la nueva criatura, está hablando de aquel que dice la Biblia que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante comenzamos algo totalmente nuevo, con una visión diferente, entendiendo que el mundo no es nuestro hogar, entendiendo que el mundo se va a oponer a que nosotros sirvamos a Dios, pero la naturaleza que nosotros hemos adquirido, la naturaleza divina que hemos adquirido, esa es precisamente la naturaleza que nos convierte en más que vencedores. Escúchenlo bien, más, la palabra dice, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Entonces, el que es nacido de Dios es naturalmente, por naturaleza, vencedor. Y esta es la victoria que vence al mundo, que dice el apóstol aquí, nuestra fe. O sea, Dios nos ha impartido de una forma sobrenatural en el nuevo nacimiento algo que está dentro de nosotros, una confianza sobrenatural en Él, en su poder, en su fuerza, y cuando ya no podemos y cuando sentimos que se nos acaban las fuerzas, cuando parece que ya no podemos avanzar, en ese momento es cuando Dios quiere que nosotros experimentemos que Él es el Cristo glorificado, que murió y que resucitó al tercer día de entre los muertos, para hacernos más que vencedores. Vamos a ver. Necesitamos entender que esta nueva especie que Dios cría es una especie que tiene una visión completamente distinta, completamente diferente a los que viven en el mundo. Por eso cuando nosotros lo oímos, porque es un aliento, es una fortaleza poder escuchar la voz de Dios a través de la predicación, a través de oírlo a Él. Eso nos alienta, eso nos fortalece. ¿Y saben ustedes cuál es la respuesta de Dios cuando nosotros lo oímos a Él? Yo he vencido. Gracias, mi hermano. Y luego, ¿qué más sigue diciendo? Yo he vencido al mundo, yo he vencido todas las situaciones en las que tuve que pasar cuando vino a este mundo para que nos diera ejemplo,
para que nosotros a través de su ejemplo pudiéramos seguir sus pesadas. Yo he vencido y ustedes también vencerán. Aleluya. Esto significa oírlo a Él. Yo he vencido y ustedes también van a ser vencedores. Son demasiados los enemigos que tenemos. Son demasiadas a veces las pruebas que nosotros tenemos que enfrentar. Y en contraste tenemos una naturaleza frágil. En contraste tenemos una naturaleza enfermiza. Y el mundo tiene demasiadas tentaciones. Y los poderes y las huestes del mal son poderosas. De tal manera que si nosotros no estamos realmente afianzados de nuestro Señor Jesucristo, no las vamos a poder vencer. Para que ningún cristiano quiera atreverse a pelear sin el poder, el valor y la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esta palabra del original griego significa saquen fuerzas del Señor. Porque nosotros, dice la Biblia, no tenemos ningunas. Saquemos la energía, saquemos el poder, saquemos la fortaleza, el ánimo, la sabiduría, la dirección de Él, única y exclusivamente. Porque nosotros somos incapaces, nosotros somos incompetentes, somos inadecuados, somos débiles para poder enfrentarnos con nuestros enemigos tan grandes como el mundo, la carne y Satanás. Aleluya. Pero escuchen ustedes, aquí el apóstol Pablo nos invita a conectarnos con ese poder. En esta porción que nosotros acabamos de leer. Por lo demás, hermanos, escúchenme ustedes, confortaos, mis amados hermanos, en el Señor y en el poder de su fortaleza. ¿Saben ustedes por qué? Porque todos los días se nos bajan las energías, todos los días se nos bajan las pilas, todos los días tenemos que autocargarnos porque hay dentro de nosotros algo allí que se roba la energía, que se roba la fuerza, que se roba la capacidad, la sabiduría. Y para poder mantener esa conexión con Dios, esa energía de Dios, necesitamos entonces practicar la comunión con Él todos los días de nuestras vidas, para que no se vaya el poder, la fortaleza, la energía, la sabiduría, la capacidad que Dios quiere darnos para poder vencer en este mundo y por fin llegar a la meta a la cual nos hemos propuesto desde el día que nos entregamos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que nadie se quede a mitad del camino. Amén. Que nadie se quede a la mitad del camino. Necesitamos entonces ese poder todos los días, cada vez que se nos baje la energía. El día de ayer ya pasó. El día de ayer a lo mejor disfrutaste, te llenaste del poder de Dios, de la comunión con Dios, de su fortaleza, pero hoy es otro nuevo día. Hoy necesitamos comenzar nuevamente desde la mañana a tener una comunión con Dios, porque todos los días necesitamos de esa energía espiritual. Hay dentro aquí de nosotros algo que necesitamos entender, y la razón por la que necesitamos esa energía de parte de Dios. ¿Saben ustedes por qué? Porque no hay dentro de nosotros ni la fuerza, ni la sabiduría,
ni la capacidad, ni el poder para poder mantenernos recargados todo el tiempo. Eso ni los Tesla. ¿Verdad que sí? Tenemos nosotros que conectarnos todos los días a la fuente del poder. Necesitamos conectarnos todos los días a la fuente que es Jesucristo para poder sacar las fuerzas que nuestra vida necesita. Y si no aprendemos a fortalecernos en el Señor, a sacar fuerzas de Él, no vamos a soportar hasta el fin. No vamos a poder mantenernos en victoria. Perdón. Discúlpenme, estoy luchando un poquito con mi garganta. No vamos a poder a nosotros mantenernos en victoria hasta el fin. Y para poder lograrlo, entonces nosotros tenemos que ir al origen de nuestra fortaleza. Necesitamos ir al origen de lo que Dios inició con nosotros en el nuevo nacimiento. Y la pregunta es, ¿en dónde está el origen, de la fortaleza de un cristiano? Y estamos hablando de un cristiano que ha comprendido, de un cristiano que ha nacido de nuevo, de alguien que tiene una comprensión elevada de Dios. Les ruego disculpas, hermano. ¿Dónde está el origen? De nuestra fortaleza. ¿Dónde radica? ¿Dónde está? La Biblia realmente para nosotros es algo que necesitamos como un manual para nuestro crecimiento, para nuestra conducta, para nuestra forma de pensar, para nuestras actitudes, para nuestras emociones. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta que el origen y la fuerza del cristiano está y radica única y exclusivamente en nuestro Dios y Salvador. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que Él da fuerzas al que no tiene ningunas. O sea, nuestra lucha, de acuerdo a lo que escribió el apóstol Pablo en Efesios 6, nuestra lucha no es con espada, no es con ejército, sino que es por su Espíritu Santo que mora en nosotros. David, por ejemplo, recibió una naturaleza y un poder sobrenatural cuando enfrentó a Goliat. Era un hombre de 3 metros de estatura, con escudo de acero, con lanza y escudo de acuerdo a su tamaño de 3 metros de altura, una espada gigantesca, y estaba constantemente amenazando al ejército de Dios comandado por el rey Saúl, retándolos durante días y días, diciéndoles: ¿quién de ustedes se atreve a pelear contra mí? Y todo un ejército que debería tener la visión, la capacidad, el entendimiento y saber a qué clase de Dios servían, estaban temblando detrás de las piedras. La importancia entonces de entender y de tener esa visión. Nadie se atrevía porque era imposible
enfrentarte con alguien tan amenazador, con tantas ventajas, y ni siquiera yo creo que lo miraban alrededor, le daban vueltas por aquí, por ahí, ¿por dónde lo vamos a atacar si no tiene descubierto absolutamente ninguna parte de su cuerpo? Pero escuchen ustedes, este ejército, absolutamente todo estaba temblando de miedo tan solo con ver su estatura, tan solamente con ver su fuerza, su escudo, su lanza y una voz que retumbaba en el valle donde estaban allí siendo retados. Y eso es precisamente lo que a veces sucede probablemente en nuestras vidas. Solamente miramos con los ojos físicos, solamente tocamos con los dedos físicos. No tenemos una visión más allá de lo físico, no tenemos una visión más allá de lo que vemos, de lo que tocamos, de lo que palpamos, y eso es precisamente lo que trae como consecuencia inseguridad y miedo, si de seguirle sirviendo a Dios o no, si de retroceder o de mejor quedarme donde estoy. ¿Por qué razón? Porque hace falta entonces tener la visión espiritual necesaria para poder ver el ambiente espiritual que nos rodea. Como lo hizo, si recuerdan ustedes, a su siervo Eliseo, cuando estaba rodeado de ejércitos, pero él tenía la visión, él sabía que había alguien que peleaba las batallas por él, mientras que su siervo estaba temblando enterito, porque no podía ver. No tenía la visión para mirar lo que Eliseo miraba. ¡Aleluya! ¿Qué era lo que miraba Eliseo y que su siervo no miraba? Un ejército a su alrededor que lo defendía. ¡Aleluya! Y el Hijo de Dios tiene entonces que aprender a tener la visión que hay alguien que nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sin importar cuál fuera la situación que en este momento estuviéramos pasando. Pero ¿por qué no hay visión? ¿Por qué no hay entendimiento? ¿Por qué el pueblo de Israel estaba asustado detrás de las piedras? Porque se necesitaba que se levantara alguien y les dijera: este hombre que está desafiando al ejército de Dios tiene que ser derrotado. Dios entonces tuvo que hacer algo milagroso con el siervo de Eliseo, y le dijo: Señor, le dice Dios, por favor, mi Señor, abre los ojos a mi siervo para que se dé un quemón de lo que hay en nuestro alrededor. ¿Qué hizo cuando vio lo que estaba alrededor? Ah, no, pues así sí le entro. Yo creo que eso es lo que a veces se requiere para poder entender que no estamos solos. ¿Cuántos creen que Cristo está con nosotros como poderoso gigante? Más gigante que Goliat, más fuerte que el mundo, más poderoso que las tentaciones. Bendito su nombre en esta preciosa mañana. El Dios que servimos puede librarnos de cualquier tentación, de cualquier angustia, de cualquier temor que pueda venir sobre nuestras vidas. Ese es al Dios al que nosotros servimos. Amén. Vamos a ver. Pero surgió en ese momento alguien que tuvo que hacerles entender a todo el ejército de Israel, incluyendo a Saúl. Alguien que tenía en Dios una confianza sobrenatural. Porque él mismo decía que él ya se había enfrentado a los osos, a los leones, con una sola onda. Al haber tenido estas capacidades, entonces David, para enfrentarse a los osos y a los leones, teniendo
15, 16 años de edad aproximadamente, y aprendió que sus habilidades radicaban totalmente no en sus capacidades, no en una onda. Imagínense que salió David con una ondita para pelear contra el gigante Goliat. Y al entrar al campo donde estaban Saúl y su ejército, Saúl le quiso poner una armadura para que peleara contra el gigante. Y lo primero que hizo el rey: sal, ponte la armadura, pero inmediatamente se sintió incómodo. Yo creo que eso es precisamente lo que Dios quiere. Dios quiere de alguna forma incomodarnos. Dios quiere de alguna forma que cuando nosotros actuemos con nuestras capacidades nos sintamos insatisfechos, nos sintamos inseguros, nos sintamos incómodos y decir: yo no necesito esto, yo lo único que necesito es creerle al Dios de lo sobrenatural. Gloria a Dios. Y esto es cuando el mundo quiere programarnos. Cuando el mundo quiere meterse a nuestras vidas, debemos de sentirnos incómodos. Cuando comenzamos a sentir la lejanía del poder de Dios en nuestras vidas, la lejanía del ambiente espiritual en nuestras vidas, es para que nos sintamos incómodos. Y decir: algo está pasando en mi vida. ¿Será que me estoy poniendo yo mismo la protección? Estoy actuando con mis capacidades, con mi fuerza, con mi inteligencia. Y es ahí donde comenzamos a sentirnos incómodos. Y el poder de Dios sobrenatural no está con nosotros cuando nosotros actuamos. Cuando nosotros nos cubrimos, cuando nosotros sentimos que si lo hacemos de esta manera vamos a poder ser mejores. Pero quiero decirte que eso es precisamente lo que sintió David en ese momento. Esto es demasiado. Yo me enfrenté a los leones, a los osos, los volteaba al revés y ni siquiera tenía una armadura. ¿Qué hizo David? Inmediatamente aventó la armadura y confió solamente en que al Dios al que él servía le iba a dar la victoria sobre ese gigante. Vamos a ver. Cuando el mundo quiere programarnos, queriéndonos mostrar aparentemente cómo podemos adquirir la victoria, pero para poder nosotros enfrentarnos, necesitamos aprender que la guerra espiritual es la guerra a la que Dios nos ha llamado a pelear, porque no es con fuerza, no es con espada. Aleluya. ¿Qué hizo David? Le dijo a Saúl: no es esto donde está mi confianza. Despójate de aquello que aparentemente te da la confianza. Aquí no está mi confianza. Y empezó a aventarle cada una de las partes de la armadura. Mi confianza no está en esta armadura. Mi confianza no está en esta jabalina. Mi confianza no está en este casco. Mi confianza está única y exclusivamente en el Dios de Israel al cual yo sirvo. Ahí es donde está mi confianza y mi fuerza, mi seguridad, sino que es por su espíritu. Y lo único que hizo fue causarle risa al gigante. Yo me imagino que el gigante lo estaba viendo. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Se la va a quitar o se la va a poner? Y se reía de David. Pero ¿cómo es posible que me hayan enviado a este chamaco a pelear contra mí? ¿No tienen algo mejorcito? Era la forma de desafiar. Era la forma de querer mofarse de un siervo de Dios. Era la forma y es la forma en que el mundo quiere burlarse de nosotros, como que si estuviéramos locos, como que estamos perdiendo el tiempo. Pero va a llegar el día en que van a ver lo que Dios va a hacer con su iglesia, con su pueblo, con sus hijos, y entonces van a decir: tenían razón. Por eso, aunque se rían de nosotros, mi casa y yo serviremos al Señor. Aleluya.
No importa que el mundo se mofe contra nosotros, nosotros vamos a seguir hacia adelante. Vamos a servir a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pase lo que pase, venga lo que venga, seguiremos hacia adelante porque no hay nada que nos pueda detener. Pero dígalo usted también con toda confianza, así es, y así va a ser y así será. Gracias, Señor. Y las palabras de David fueron, después de mofarse de él, de darle risa al gigante, de mirarlo, se le acerca con estas palabras: tú vienes a mí con espada, con lanza y con escudo, pero mas yo vengo a ti. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aleluya. Aleluya. Provocado a Dios, provocó a Dios, no a David, no a nosotros. No se burlan de nosotros, no se burlan de lo que hacemos. Se están burlando del Dios al que nosotros servimos. Lo mismo le sucedió a David. Y a lo mejor en ese momento, primera de Samuel 17:45, todo su cuerpo estaba protegido. Y a lo mejor era lo que los israelitas no miraban. Lo miraban como alguien a quien era imposible atacarlo, como alguien a quien era imposible derrotarlo. Pues ¿cómo le peleamos? No hay ningún lugar por donde pueda entrarle una flecha, por donde pueda entrarle una bala, por donde podamos matarlo. Pero sin embargo, David vio que había un lugar donde él podía atacarlo. Qué interesante. Aparentemente todo está para nosotros imposible, pero Dios nos dice: mira, ahí está un agujerito, asómate por ahí. Esa es precisamente la luz de esperanza que Dios nos da cuando nosotros tenemos confianza, cuando confiamos en Él, cuando creemos en Él. Y esto fue lo que sucedió con David. Miró que su casco tenía un lugar por donde podía encontrarle el lugar para derrotar. Agarró 5 piedras y ni siquiera las necesitó. Imagínense, yo creo que estaba enfrente del gigantote y él riéndose: ¿y qué me vas a hacer con eso? ¿Me vas a hacer cosquillas o qué? Y cuando le lanza la piedra, se la metió en el casco, en medio de los 2 ojos, en la pura frente. Y dice la Biblia que cayó inmediatamente, y en cuanto cayó, agarró su propia espada y le quitó la cabeza. ¿Por qué? Porque el ejército del rey Saúl no podía creer lo que había hecho este jovencito. Se había enfrentado en el valor y en la fortaleza de Dios y derrotó a un gigante que había avergonzado por días al ejército del pueblo de Israel. La pregunta es: ¿cómo nosotros vemos esos gigantes en nuestra vida? ¿Cuáles son esos problemas tan grandes que ves y que te quieren desalentar? ¿Cuáles son esos gigantes que te quitan las ganas de pelear? ¿Cuáles son esos gigantes, problemas como los veían los soldados de Saúl? Ellos miraban un problema insolucionable, ellos veían que era algo imposible de lograr, pero no vas a poder vencer si no estás tú en el ambiente de Dios, si no estás tú enfrentando absolutamente todas esas situaciones, todas esas tentaciones, todas esas cosas que vienen a nosotros de parte del mundo. Si no las estás enfrentando en el nombre de Jesús, no vas a poder vencer. Cuando Pablo nos dice: todo lo puedo, ¿en quién? En Jesucristo.
que me fortalece. Los cristianos ya sabemos cómo pelear batallas. Él es el que nos da la fortaleza para que podamos vencer. Porque es Cristo, escúchenme ustedes, el que pelea las batallas por nosotros. Dios está de nuestro lado. Siempre que nosotros peleamos con una vida, que peleemos para tener una vida santa, mira, dice la Biblia, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y entonces cuando tú entiendas esto, dice el Señor, voy a hacer prosperar tu camino y todo, absolutamente todo, te va a salir bien. Pero una cosa se dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. Porque dice la Biblia aquí que vuestro Dios viene con pago, con venganza. El mismo Dios vendrá y nos salvará. En otras palabras, Dios cuida de nosotros. Él nos dice, yo voy delante de ustedes, enderezaré las tortuosidades, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos. Por eso, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es lo que la Biblia nos promete. ¿Qué fue precisamente lo que hizo Josué cuando llegaron a la ciudad de Jericó? ¿Qué fue lo que hizo que las murallas cayeran? Fue, escúchenme ustedes, la obediencia a las órdenes de Dios. Aparentemente era irracional, era locura. ¿Cómo estar marchando alrededor de la ciudad iba a poder darles la victoria? Y luego de pilón, en el último día, 7 vueltas. Los que vigilaban la ciudad nomás los estaban mirando. ¿Y estos qué traen? Daban una vuelta al día por 7 días. El último día dieron 7 vueltas y ellos mirándolos. Imagínense ustedes a veces las cosas que Dios utiliza, como que Dios a veces utiliza cosas que aparentemente son irracionales, que aparentemente no tienen sentido y hasta parece como que si estuviéramos locos. Los vigilantes de la ciudad, ¿y ahora qué les pegó por andar dando vueltas aquí? En cada una de las esquinas y en los lugares intermedios había vigilantes en la ciudad. Era una ciudad amurallada. Era imposible que el pueblo de Dios pudiera vencer esa ciudad. Pero notamos que ellos, a través de la obediencia, pudieron lograr lo que aparentemente era irracional, lo que era locura. Sin embargo, encontramos que los muros se cayeron, pero escúchenme ustedes, sin ningún esfuerzo, ni sabiduría, ni poder humano. Wow, esto es para que nosotros entendamos que muchas de las veces Dios quiere destruir ese adversario, ese enemigo que te está queriendo detener. Sin embargo, a lo mejor no has puesto tu confianza en Dios. Cayeron porque cayeron bajo el poder de nuestro Dios. Y así caerán todos tus problemas, todos tus enemigos, escúchame bien, con el poder de Dios. Él es el que da la victoria, Él es el que nos fortalece, Él es el que está de nuestro lado, de Él depende nuestra victoria, de Él depende lo que somos. Mientras vivamos en esta tierra como creyentes, vamos a enfrentar regularmente batallas contra la tentación. Batallas donde el poder del Señor, la fortaleza de Dios,
el Espíritu Santo en nuestras vidas y la fuerza de la verdad son las que nos van a poder sacar hacia adelante victoriosos. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Verdad que sí? Son poderosas en Dios. En Dios solamente. No peleamos con armas. No andamos con una 45 aquí para defender. Ni un cuerno de chivo. No. Las armas de nuestra milicia, que de ahí se dice, deriva la palabra militar. Eso significa que nosotros estamos militando mientras estamos aquí, en la tierra. Por eso el apóstol Pablo dijo que no militamos según la carne. En otras palabras, las armas que nosotros utilizamos no son ese tipo de armas, sino que las armas con las que el cristiano está peleando son poderosas en Dios para destruir cualquier situación, cualquier tempestad, cualquier otra cosa que se levante en contra de nosotros para destruirnos, para desalentarnos, para sacarnos del propósito, para sacarnos del camino. Pero cuando nosotros entendemos que ese poder y autoridad no es de nosotros, sino que es de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta entonces que la definición de la vida cristiana es como una guerra, y es muy común que nosotros estemos enfrentando batallas. Es muy común. Estas armas espirituales sobre las cosas, sobre todo dice la Biblia, ¿cuáles son? Número 1, en Efesios 6 se nos dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que nos cubramos con el escudo de la fe para poder apagar los dardos, los ataques que vienen en contra de nosotros de fuego del maligno. Calzados los pies con el apresto del Evangelio, vestidos, dice el apóstol Pablo, de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra todas las acechanzas del diablo y que puedas estar en pie delante de Dios en el día de su venida. Y luego sigue diciendo el apóstol, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Cuando Cristo atacó a Satanás, utilizó, escuchen ustedes, la espada de la palabra. Mateo 4 le dijo, escrito está, al Señor tu Dios alabarás y a Él solo servirás. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos tener? Tener esto en nuestra mente. Tenemos nosotros que memorizar. Por eso el salmista decía, la Biblia es todo el día, ella es todo el día mi meditación. Y el que lo haga va a ser como un árbol plantado sobre muchas aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, siempre está fuerte, nada lo detiene, sino que tiene toda su confianza puesta en el Dios y Salvador al cual está sirviendo. Y esa es la iglesia de Jesucristo, esos somos nosotros. Para poder pelear con la espada de la palabra de Dios, necesitamos estar en constante meditación. Ahora, necesitamos entonces ser prácticos en la Biblia, prácticos en la palabra de Dios, porque si no, el diablo te va a destruir. Quiero darles como dato por último, la frase no tengan miedo está escrita 365 veces en la Biblia. Es un recordatorio diario de Dios para que nosotros aprendamos a vivir cada día sin temor. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dijo el Señor Jesucristo, creer en Dios, creer también en mí. No tengan miedo, una frase para cada día. Y en este año que vamos a iniciar, vamos a levantarnos todos los días con un espíritu positivo.
preparados para enfrentar al mundo, preparados para enfrentar las tentaciones. Cada día nos vamos a levantar con el pie derecho, dándole gracias a Dios y decirle: gracias, Señor, por fortalecerme, por ayudarme, por darme fuerzas para poder resistir. ¿Qué le parece si en este año que vamos a iniciar, comenzamos cada día con una de esas frases de las que habla la Biblia, donde nos da a nosotros la fortaleza, la capacidad, el entendimiento, para que nada, absolutamente nada del temor entre a nuestras vidas y quiera invadir nuestro espíritu, nuestro ánimo, nuestras convicciones? Pónganse de pie en esta mañana.